Hola a todos. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores por permitirse organizar el CART en estas circunstancias. A veces no es fácil organizarlas por este medio, ya que hay muchas cosas que salen de nuestro alcance, ¿no? Entonces es a veces un poquito complicado, ¿no? Les doy las gracias porque pues aún así pudieron organizar este evento y espero que todos se encuentren bien de salud. Saludos a todos. Bien, voy a platicarles de algunas coloraciones de vértices y flechas en digráficas. A mí me gustan bastante las coloraciones, entonces lo que quise hacer aquí fue unir dos conceptos que he venido trabajando a lo largo más bien en la corta trayectoria que he tenido de investigación. Entonces, uno de estos conceptos incluye coloraciones en vértices y el otro coloraciones en flechas, ¿no? Entonces lo que hice fue tratar de ver cómo se comportan estos dos conceptos en una clase especial de digráficas, ¿no? Y bueno, entonces veamos de qué se trata esto. Entonces, primero que nada vamos a definir qué es una digráfica. Una digráfica consiste de un conjunto finito no vacío de elementos llamados vértices y un conjunto finito AED de pares ordenados de vértices distintos llamados flechas, ¿no? Entonces generalmente a los vértices los vamos a denotar, los vamos a mostrar, van a ser puntos, y aquí tenemos las flechas. Entonces esta es una digráfica con 6 vértices, tenemos los vértices B0, B1, B2, B3, B4 y B5, y aquí tenemos nuestro conjunto de flechas, ¿no? Entonces nuestro conjunto de flechas es un par ordenado, aquí tenemos B0, B1, este par ordenado lo que me indica es que la flecha empieza en B0 y termina en B1. B0, B4 indica que la flecha B0 a B4, empieza en B0 y termina en B4. Y tenemos unas flechas que también empiezan en B2 y terminan en B0, Entonces tenemos aquí otra flecha B5 a B0. Entonces de B0 hay dos flechas que le salen y dos flechas que le entran. Y podemos ir checando qué es lo que pasa alrededor de cada uno de estos vértices. Entonces, un concepto que necesitamos definir es, dado un vértice en la digráfica, necesitamos definir el conjunto de exvecindad. Entonces, la exvecindad de un vértice B se denota así como n más dB, y es el conjunto de flechas en ADD que inician en B. Y el exgrado de un vértice B se define como el número de elementos que tiene esa exvecindad. Similarmente uno puede definir la invecindad de B, y la invecindad de B básicamente va a ser el conjunto de flechas que le entran a este vértice B, y su notación es n menos de B, y el ingrado de un vértice es el número de elementos que viven en la invecindad. Entonces, si retomamos otra vez al vértice B0, vemos que en su exvecindad viven B1 y B4 y en su invecindad viven B2 y B5. Bien, entonces, uno de los conceptos de los cuales voy a hablar se llama coloraciones consecutivas en digráficas. Y este concepto lo introdujimos Marta, Eva y Rita. Marta y Eva son profesoras de la Universidad de Zielona-Góra de Polonia, y Rita, pues, una persona muy conocida para todos nosotros. Ella está en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se define una coloración consecutiva en digráfica? Entonces, tomemos una digráfica T, y C una función, donde esta C va a ser el efecto, va a ser la función de nuestra coloración. Entonces decimos que C es una coloración consecutiva de la digráfica D si se satisfacen las siguientes condiciones. Para todo vértice B de la digráfica y para todo par de flechas, donde diremos que una flecha va de B a U, y si tenemos otra flecha que va de B a W, pertenecen a la exvecindad de B, vamos a decir que la coloración asignada a cada una de estas dos flechas debe de ser distinta. Eso es lo que pedimos. Además, pedimos que el conjunto de colores de las flechas que inician en el vértice B
formen un intervalo de enteros, es decir, todos los vértices que llegan, todas las flechas que llegan que salen del vértice B, es como si tuviésemos un abanico, ajá. Todas esas flechas tienen que tener color distinto, ajá, y además de que tengan color distinto, me tienen que formar un intervalo. Bueno, entonces eso pasa para todas las flechas que salen de B, pero eso mismo, bueno, debe de pasar algo similar para todas las flechas que entran al vértice B. Ajá, entonces otra vez las flechas que entran al vértice B se pueden ver como un abanico. Cada una de esas flechas tienen que tener color diferente y además también me tienen que formar un intervalo de enteros, ¿ok? Entonces esa es nuestra definición de coloración consecutiva en digráficas. Si notan aquí, el problema de determinar si una digráfica tiene o no una coloración consecutiva es un problema de existencia. Ajá. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos orientaciones, las dos únicas orientaciones de tres salvoisomorfismos. Tenemos el ciclo, ajá, y tenemos el torneo transitivo de orden 3, ¿no? Entonces, fíjense que ya tenemos asignada la coloración de nuestras flechas, ajá. Y cada una de estas flechas tiene asignado el color 1. Entonces, en efecto, a este vértice Z le entra la flecha 1 y le sale la flecha 1. Me da un intervalo de entero de tamaño 1, ¿ok? Sí, y eso pasa para cada uno de estos vértices. ¿Qué pasa para la digráfica del TT3, ¿no? Entonces, fíjense, para X le salen dos vértices. Ambas flechas tienen distinto color, ajá, y me forman un intervalo de enteros. Entonces en el vértice Z le llegan dos vértices, las flechas tienen distinto color y forman un intervalo de enteros, ¿no? Para el vértice Y no tengo problema porque le entra una flecha y le sale una flecha. Cada uno de estos tiene asignado un color, ¿no? Me forma un intervalo sin mayor problema. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos un ejemplo de una digráfica con 11 vértices, ajá. Entonces fíjense, si yo me paro en el vértice B, todas estas flechas le salen al vértice B y todas estas flechas le entran al vértice, ¿sale? Entonces, todas estas flechas tienen color distinto y me forman un intervalo de enteros. El intervalo de enteros que estoy tomando es del 1 al 5. Y todas las flechas que le entran, tienen distinto color y me forman el intervalo 16-20, ¿no? Entonces yo puedo revisar que para cada uno de estos vértices que tengo aquí, satisfacen la definición. Ajá, entonces estos son dos ejemplos que me muestra cómo se comportan las coloraciones consecutivas, ¿no? Entonces, trabajar sobre coloraciones consecutivas en digráficas no es un problema simple, ¿no? De hecho, demostramos que el problema de determinar que si una gráfica orientada es consecutivamente coloreable es un problema NP completo, ¿no? No vamos a entrar en detalles, sino que simplemente es un problema complicado. Entonces, estos dos conceptos, les acabo de mencionar uno que es la coloraciones consecutivas en digráficas, lo voy a abordar en qué gráficas, en las digráficas circulantes, ajá. Entonces, CZN, el conjunto de los enteros módulo n, y J, un subconjunto de los enteros, tal que este conjunto no tiene al cero, ajá. Entonces vamos a decir que si J está en J, entonces menos J no puede estar en el conjunto, ¿sale? Entonces la digráfica circulante se denota de esta forma y ¿cómo la vamos a definir? Bueno, pues nuestro conjunto de vértices va a ser el conjunto de todos los enteros módulo n y el conjunto de las flechas de la digráfica circulante, vamos a decir que hay una flecha de I a J. Si I y J están en el conjunto de los enteros módulo n y J menos I vive en J, ¿no? Generalmente este conjunto J se le llama el conjunto de saltos, ajá. Entonces aquí les muestro un ejemplo sencillito de una digráfica circulante con 16 vértices y conjunto de saltos 3 y 4, ¿no? Entonces del 0 sale el vértice 3 y sale el vértice 4, ¿no? Entonces aquí tenemos del vértice 0 sale el vértice 3 y el vértice 4, ¿ok? Entonces, bien, vamos teniendo toda esta parte, ajá, entonces tenemos vamos teniendo nuestros saltos, ajá, ahí está nuestro conjunto de saltos, se va viendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, este es un ejemplo de una digráfica circulante con dos saltos, ajá.
Entonces, ¿qué tienen de particular estas digráficas circulantes? Si se fijan, son regulares, el mismo número de vértices que le salen, el mismo número de flechas que le salen a cada vértice es el mismo número de flechas que le entran. Ok, entonces, otro de los resultados que tuvimos fue que toda gráfica orientada circulante es consecutivamente coloreable, pero más aún, existe una coloración consecutiva de esta gráfica orientada con J colores, Entonces, otro resultado que podemos ver es que si tenemos un número K natural y tenemos K digráficas circulantes, cada una de estas digráficas circulantes de distinto orden y además son disjuntas, para toda I que está en este intervalo, y si BI es un vértice de la digráfica, cualquiera de esas que tenemos aquí, toda digráfica obtenida de la identificación de vértices B1, B2 hasta BK, en la unión de todas estas digráficas circulantes va a ser consecutivamente coloreable. ¿Qué es a lo que le llamamos identificación? Bueno, tú tienes un vértice BI en la digráfica CNI, JI, y lo que haces, vas a sustituir a ese vértice I por alguna de las digráficas circulantes CNI, JI, ¿sale? Y entonces haces, así como iban las flechas de entrada y las flechas de salida, las tomas, y entonces a toda esta digráfica que se construye, también podemos decir que es una digráfica circulante, que es una digráfica circulante y que además es consecutivamente coloreable, ¿no? Bien, entonces tenemos la siguiente conjetura. Para toda gráfica G existe D una orientación de G tal que D es consecutivamente coloreable, ¿no? Bien, entonces, determinar si una digráfica, ya vimos que determinar si una digráfica es consecutivamente o coloreable no es un problema NP completo, pero cuando lo vemos sobre las digráficas circulantes, si tú me das una digráfica circulante con la experiencia que uno ya tiene, uno puede decir, esta es la coloración de tal digráfica, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando uno trabaja otro concepto. Entonces el siguiente concepto se trata de colorear vértices. Bueno, y este concepto lo he trabajado con Bernardo Llano Pérez de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Y el concepto es número dicromático de digráficas, ¿no? Y entonces el número dicromático de una digráfica D se denota como DCDD, es el mínimo número de colores que se requieren para colorear los vértices de la digráfica, de tal manera que las clases cromáticas induzcan subdigráficas acíclicas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplito pequeño. Tenemos una digráfica con 6 vértices, y vemos que la podemos colorear con 2 colores, ¿no? Y entonces, como es el mínimo número de colores, yo digo que 2 es el mínimo número de colores, ¿no? Porque no la podemos colorear con un color. ¿Por qué? Porque tendríamos aquí un ciclo, ¿no? El 0, 4, 5, ¿no? Sería un ciclo dirigido. Entonces, por lo tanto, el número dicromático es 2. Fíjense que no se forma ningún ciclo, ¿no? Lo podemos ver aquí. Entonces, aquí vemos, ¿no? Lo que hice fue quitar las flechas que no están, solo separar las clases cromáticas, Es decir, en este caso tengo 2 clases cromáticas, ¿no? Aquí tengo otra coloración. Cuando se determina el número dicromático, se colorea, pero la coloración que se da no necesariamente es única, ¿no? Uno puede encontrar más de una coloración. Bien. Entonces, en el número dicromático también voy a trabajar lo que son las digráficas circulantes, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con el número dicromático con estas digráficas, ¿no? Entonces, primero voy a trabajar sobre los torneos circulantes, es decir, los torneos circulantes son digráficas circulantes que se obtienen justo cuando el número de saltos si yo estoy trabajando con los enteros 2 módulo 2n más 1, entonces cuando el conjunto de saltos es igual a n, es decir, algo de este tipo, entonces lo que voy a tener es un torneo circulante, ¿no? Y vamos a denotar de esta forma el torneo circulante cíclico, es decir, al que todos estos
conjunto de saltos están en progresión aritmética, ¿no? Desde 1 hasta n. Ajá, entonces este va a ser el torneo circulante cíclico. Y lo que hicimos aquí fue tratar de determinar el número dicromático cuando tú viras un salto, ¿no? Entonces cuando viras un salto, es decir, cuando tienes, solo giras una flecha, ajá, si la flecha iba de 0 a 1, entonces ahora lo que vas a hacer es girar la flecha y ponerla de 1 a 0, ajá, entonces esta es la notación. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Entonces aquí tengo al torneo circulante cíclico y aquí tengo al torneo circulante al cual le estoy virando la flecha 0, 3. Ajá, entonces tengo que virar esa misma flecha, ese mismo salto para todos los demás vértices. Ajá. Entonces aquí tengo estos dos ejemplitos. ¿Por qué es interesante esto? Porque mientras en esta digráficas, que es un torneo circulante cíclico, el número dicromático es 2, cuando yo viro una flecha, el número dicromático, en este caso es 3. Ajá, no estoy diciendo que siempre que viras una flecha el número dicromático puede cambiar, ¿no? Sino que en este caso, por eso, empieza uno a verle el interés. Entonces, bueno, pues lo que se tiene ya es el número dicromático para los torneos circulantes a los cuales les viras una flecha. Ajá, entonces estos resultados, algunos de estos resultados se dieron a conocer por Víctor Neumann Lara, ajá, y demás, y algunos de estos otros resultados los encontramos nosotros, ¿ok? Entonces, la digráfica circulante más sencillita son los ciclos y pues esto es muy fácil ver que el número dicromático es 2, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando aquí tú tienes las digráficas circulantes con dos saltos? Pues si la digráfica circulante es conexa, entonces el número dicromático es 2 para toda digráfica siempre y cuando n sea mayor o igual que 5, ¿sale? Y entonces la cosa se empieza a poner un poco complicada cuando tú tratas de determinar el número dicromático para digráficas circulantes cuando tienen más de 3 saltos, ¿no? Entonces, solo hicimos algunos casos y en este es un problema que tiene una forma, podríamos decirlo, especial, ¿no? Entonces, fíjense que si ustedes suman aquí este conjunto de saltos, la suma del conjunto de saltos nos da n, ¿no? Y esta digráfica circulante es lo mismo que tomar esta digráfica, ¿no? Entonces, cuando tenemos digráficas de este tipo, podemos decir que el número dicromático es 2, siempre y cuando n sea mayor o igual que 7, ajá. Y otro resultado que encontramos fue que si tú tomas digráficas circulantes donde los saltos están en progresión aritmética, pero con 3 saltos, entonces también el número dicromático es 2, ¿no? Como solo vamos trabajando en un inicio con digráficas circulantes, ya lo hicimos con 1, con 2, ahora con 3, pero ahora pedimos algo más. Ahora pedimos que este conjunto de saltos sea un subgrupo de ZP de orden 3, ¿no? Entonces, pedimos, para que esto se satisfaga, pedimos que P sea un número primo congruente con 1, módulo 6, ajá. Y aquí tenemos dos casos, ¿no? Si es congruente con 0 módulo 2, entonces podemos ver que A al cuadrado es congruente con 0 módulo 2. Si es congruente con 1 módulo 2, entonces A al cuadrado es congruente con 1 módulo 2, ajá. Y entonces, el teorema que tenemos es si P es un primo de la forma 6K más 1 y este subgrupo es de orden 3 de ZP excepto de ZP asterisco, es decir que no está el 0, tal que la suma de estos es congruente con 0 módulo P, entonces podemos decir quién es su número dicromático, ajá. Podemos decir que el número dicromático de estas digráficas circulantes es 2 o 3, ¿no? Más aún, si es congruente con 0 módulo 2, podemos decir que el torneo es crítico en vértices. ¿Qué significa que es crítico en vértices? Que si tú tratas de cambiar un poquito, de menear un poquito la coloración, lo que vas a obtener es que el número dicromático disminuye o aumenta, ajá. Entonces, aquí estamos dando un poquito más. Ahora, recientemente lo que hemos estado trabajando es, tómate ahora un subgrupo de ZP, pero de orden 5,
de tal manera que la suma de este subgrupo, de los elementos de este subgrupo, sea congruente con 0 módulo P. Entonces esto se va a satisfacer siempre y cuando los primos sean de la forma 10K más 1. Entonces, ¿cómo se ven estos torneos circulantes? Pues se ven de esta forma, ¿no? Entonces este es un ejemplo, son torneos, este es el conjunto de saltos, es una digráfica circulante, este es el conjunto de saltos. Y aquí vemos que el conjunto de saltos es igual a 362, que es congruente con 0 módulo 181. Pues hemos trabajado un poco en esto, pero es complicado determinar cuáles de estos tienen número dicromático 2 y cuáles tienen número dicromático 3. De lo que sí estamos seguros es que su número dicromático es 2 o 3, pero aún no logramos caracterizar cuáles tienen número dicromático 2 y cuáles 3, ¿no? Entonces, si se fijan, hasta con 5 saltos ya se pone un poquito complicado, ¿no? Bien, entonces, este resultado, que es bastante fácil, nos dice, si tú tienes una digráfica circulante con K saltos, donde K es menor o igual que el piso de n entre 2 y n es mayor que 5, entonces el número dicromático va a ser 2, ¿no? O sea, si tú tienes digráficas circulantes de este tipo, donde están sus saltos en progresión aritmética y la K satisface eso, es fácil ver que es 2, ¿no? O sea, puedes establecer de manera casi inmediata la partición, pero sin en cambio, si tú tratas de ver, es decir, cuando tú tienes un torneo circulante y lo que intentas es irle quitando flechas de tal manera que lo que tengas sea una digráfica circulante, determinar el número dicromático se empieza a ver complicado, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, cuando abordamos coloraciones consecutivas en digráficas circulantes ya tenemos todo esto, todo esto está lleno, porque dentro de las digráficas circulantes tenemos a los torneos circulantes sin flechas viradas, con una flecha virada, más de una flecha, cuando el conjunto de saltos es de orden 1, 2, 3 y así, ¿no? O sea, no importa, nosotros podemos decir que estas digráficas, cuando este problema es de existencia, sí son todas consecutivamente coloreables, ¿no? Si tú me das una digráfica circulante, yo te puedo decir cuál es la coloración consecutiva y además te puedo decir que la coloración se da con J colores de esa digráfica circulante, ¿sale? Sin en cambio, en el número dicromático, que es un problema de determinar, aquí sí se vuelve un poquito más complicado, ¿Por qué? Porque como les comentaba, las digráficas circulantes están dentro de las digráficas regulares. Y dentro de estas digráficas circulantes tenemos dos, ¿no? Bueno, podría decirse que lo podemos ver como dos. Aquellos que son torneos circulantes y aquellas que solo son digráficas circulantes, ¿no? Entonces, si tenemos un torneo circulante y no tenemos flechas viradas, ya conocemos el número dicromático. Si hay una flecha virada, también ya lo sabemos, ¿no? Pero si se vira más de una flecha, determinar el número dicromático ya se empieza a ver complicado, ¿no? Aquí cuando viramos más de una flecha podemos encontrar algunos torneos de Paley donde determinar el número dicromático hasta de los números pequeños de los torneos de Paley se empieza a poner muy rudo el asunto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando tenemos digráficas circulantes donde el número de saltos es menor que n? Pues para j igual a 1 ya está, para j igual a 2 ya está, para j igual a 3 solo tenemos algunos casos, no hemos hecho nada para j igual a 4 y estamos trabajando para j igual a 5, pero pues solo algunos casos, ¿no? Entonces toda esta parte aún sigue abierta. ¿Por qué quise hablar yo de este tema? Porque yo he trabajado, no bastante, pero sí he trabajado un poco sobre lo que son las digráficas circulantes y entonces me pareció bonito rescatar esto, ¿no? Que cuando uno trabaja ciertas digráficas y empieza a meterse a trabajar en algunos otros conceptos, se da cuenta que para algunos es fácil, pero para otros no, ¿no? Entonces uno le va encontrando el saborcito a ir buscando, o sea, a ir buscando otra forma de ir atacando algunos otros problemas usando herramientas que uno ya conoce, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias a todos.
Gracias a los organizadores nuevamente y pues hasta pronto.